El aire espeso de la mañana del 27 de abril de 2018 se colaba por las ventanas de la colonia Fuego Nuevo en Iztapalapa. Mariela Vanessa Díaz Valverde cerró la puerta de su casa con la misma naturalidad de siempre, cargando en su hombro derecho la mochila universitaria que la acompañaba cada día hacia Ciudad Universitaria. A los 21 años estudiaba el segundo semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus pasos resonaron sobre el pavimento irregular mientras se dirigía hacia el transporte que la llevaría hasta la Biblioteca Central, ubicada en el corazón de la máxima casa de estudios del país. Herminia Valverde había visto a su hija partir esa mañana sin imaginar que sería la última vez que contemplaría su rostro. Mariela llevaba el cabello recogido en una coleta casual, vestía una blusa clara y pantalones de mezclilla, con los tenis cómodos que prefería para caminar por los extensos pasillos y jardines de Ciudad Universitaria. En su mochila cargaba los libros y cuadernos necesarios para sus clases, además del teléfono celular que utilizaba para mantenerse en contacto con su familia durante sus traslados diarios entre Iztapalapa y Coyoacán. Si están escuchando esta historia por primera vez, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y déjenos un comentario contándonos desde qué parte de México nos escuchan. Sus voces nos ayudan a crear más contenido como este. El camino que Mariela recorría habitualmente incluía varias rutas de transporte público que conectaban la zona oriente de la Ciudad de México con el sur, donde se ubica Ciudad Universitaria. Miles de estudiantes realizaban diariamente este mismo trayecto, convirtiendo las estaciones del metro, los paraderos de autobuses y las calles aledañas a la Universidad Nacional Autónoma de México en puntos de convergencia de jóvenes provenientes de todas las alcaldías de la capital y del Estado de México. La Biblioteca Central se alzaba como una imponente estructura de concreto y piedra volcánica, decorada con los famosos murales de Juan O'Gorman, que narran la historia de México desde la época prehispánica hasta mediados del siglo XX. Era el destino habitual de Mariela, quien solía pasar largas horas entre los estantes estudiando para sus materias de literatura. El edificio se encuentra ubicado en el circuito universitario, rodeado por las facultades, institutos y centros de investigación que conforman uno de los campus universitarios más grandes de América Latina. Las primeras horas de la tarde transcurrieron con normalidad en Ciudad Universitaria. Los estudiantes circulaban por los pasillos, las cafeterías y los jardines con la rutina cotidiana del semestre académico. Las clases se desarrollaban en los salones de la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que en la Biblioteca Central, decenas de jóvenes consultaban libros, realizaban investigaciones y preparaban tareas. Sin embargo, conforme avanzaba el día, la ausencia de Mariela comenzó a generar inquietud en su círculo más cercano. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios de Ciudad Universitaria, Herminia Valverde empezó a preocuparse por la tardanza de su hija. Mariela acostumbraba regresar a casa antes del anochecer, especialmente cuando tenía clases al día siguiente. La madre intentó comunicarse con ella a través del teléfono celular, pero las llamadas no recibían respuesta. Los mensajes de texto permanecían sin leer y la angustia comenzó a apoderarse del hogar de la familia Díaz Valverde. La oscuridad se extendía por las calles de Iztapalapa cuando Herminia tomó la decisión de dirigirse personalmente hacia Ciudad Universitaria para buscar a su hija. El viaje desde la colonia Fuego Nuevo hasta Coyoacán le tomó más de una hora utilizando el transporte público nocturno.
Al llegar a las instalaciones universitarias, se encontró con que las puertas ya estaban cerradas y los vigilantes nocturnos le informaron que no podían permitir el acceso a personas ajenas a la comunidad estudiantil después de cierto horario. Desesperada por obtener información sobre el paradero de Mariela, Herminia se dirigió hacia el Ministerio Público de Coyoacán para presentar la denuncia correspondiente por la desaparición de su hija. Sin embargo, la respuesta que recibió de las autoridades la dejó desconcertada y frustrada. Los funcionarios encargados de recibir su testimonio le recomendaron simplemente llamar al número telefónico de Locatel, minimizando la gravedad de la situación y sugiriendo que probablemente se trataba de una ausencia temporal sin mayores consecuencias. El sistema de geolocalización del teléfono celular de Mariela proporcionó la última pista concreta sobre su ubicación. Los registros técnicos indicaban que el dispositivo había emitido su última señal desde las inmediaciones del Cerro de la Estrella, una elevación natural ubicada en la alcaldía Iztapalapa, relativamente cerca de su hogar familiar. Esta información generó tanto esperanza como preocupación en Herminia, quien no lograba explicarse por qué su hija habría terminado en esa zona cuando se suponía que se dirigía hacia Ciudad Universitaria. Los días subsiguientes se caracterizaron por la inacción de las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas. A pesar de los insistentes reclamos de la familia Díaz Valverde, la investigación formal no se inició hasta 3 semanas después de la desaparición de Mariela. Durante este período crucial, cualquier evidencia física que pudiera haber existido en el lugar donde se registró la última ubicación del teléfono celular probablemente se había deteriorado o desaparecido por completo. La comunidad estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras comenzó a movilizarse cuando se enteró de la desaparición de su compañera. Los carteles con la fotografía de Mariela Vanessa empezaron a aparecer en los pasillos, las cafeterías y los tableros informativos de la facultad. Sus compañeros de clase organizaron brigadas de búsqueda y difusión, utilizando las redes sociales para amplificar la información sobre su desaparición y presionar a las autoridades universitarias para que tomaran cartas en el asunto. El silencio institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México durante los primeros días posteriores a la desaparición de Mariela generó una creciente indignación entre los estudiantes. No fue sino hasta 11 días después del incidente que la Facultad de Filosofía y Letras emitió un pronunciamiento público sobre el caso, y únicamente como respuesta a las protestas y manifestaciones que habían comenzado a realizarse dentro del campus universitario. La búsqueda oficial en el Cerro de la Estrella finalmente se llevó a cabo con el apoyo de binomios caninos especializados de la policía capitalina. Los perros entrenados para la detección de restos humanos recorrieron meticulosamente la zona donde se había registrado la última señal del teléfono celular de Mariela, pero no encontraron ningún rastro que pudiera orientar la investigación hacia una pista concreta. La vegetación del cerro, las piedras volcánicas y los senderos irregulares fueron explorados exhaustivamente sin obtener resultados positivos. La ausencia de apoyo institucional por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México hacia la familia Díaz Valverde se convirtió en uno de los aspectos más controvertidos del caso. Herminia y sus familiares no recibieron asesoría legal, apoyo psicológico ni orientación sobre los procedimientos que debían seguir para impulsar la investigación. La máxima casa de estudios del país parecía haber adoptado una postura de distanciamiento frente a la tragedia que afectaba a uno de los miembros de su comunidad estudiantil.
Los meses transcurrieron sin avances significativos en la investigación, mientras que la familia de Mariela Vanessa navegaba por un laberinto burocrático que parecía diseñado más para desalentar que para facilitar la búsqueda de la verdad. El estatus legal de persona ausente que inicialmente se había asignado al caso limitaba las acciones que podían emprender las autoridades, y no fue sino hasta octubre de 2018, casi 6 meses después de la desaparición, que se logró cambiar esta clasificación a persona desaparecida, lo cual habilitaba la posibilidad de considerar la existencia de un delito. El cambio en el estatus legal del caso se logró gracias a la coordinación de esfuerzos entre diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos universitarios que se habían sumado a la causa de la familia Díaz Valverde. El espacio sororal de acompañamiento interuniversitario, que incluía académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como colectivos como Hasta Encontrarles Ciudad de México, trabajaron de manera coordinada para presionar a las autoridades y brindar apoyo a la familia. La madre de Mariela, Herminia Valverde, se convirtió gradualmente en una figura emblemática de la lucha de las madres buscadoras en México. Su determinación inquebrantable y su negativa a aceptar el silencio institucional la llevaron a participar en marchas, conferencias de prensa y foros públicos donde denunciaba tanto la negligencia de las autoridades como la falta de compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México con la seguridad de sus estudiantes. Los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras se convirtieron en espacios de memoria y reclamo, donde los compañeros de Mariela mantenían viva su presencia a través de fotografías, mensajes y actividades conmemorativas. Las aulas donde ella había tomado clases de literatura se llenaban de voces que exigían justicia y que cuestionaban los protocolos de seguridad existentes en Ciudad Universitaria. Los profesores que la habían conocido compartían recuerdos de una estudiante comprometida con sus estudios y con una clara vocación hacia las letras hispánicas. El caso de Mariela Vanessa comenzó a inscribirse dentro de un contexto más amplio de violencia que afectaba a la comunidad universitaria durante esos años. Los registros del colectivo Nos Hacen Falta documentaban un incremento alarmante en los casos de violencia, desapariciones y homicidios que afectaban a estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2017 y 2018 se había registrado el 27% de todos los casos documentados desde 2002, lo cual evidenciaba una escalada sin precedentes en la inseguridad que enfrentaba la comunidad universitaria. Los datos recopilados por organizaciones especializadas revelaban que un 20% de los casos de violencia contra miembros de la comunidad universitaria ocurrían dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México o en sus inmediaciones. Esta estadística resultaba particularmente preocupante, considerando que el campus universitario debería representar un espacio seguro para el desarrollo académico y personal de miles de jóvenes que acudían diariamente a sus aulas, bibliotecas y centros de investigación. Las rutas de transporte que conectaban Ciudad Universitaria con las diversas alcaldías de la Ciudad de México se habían convertido en zonas de particular vulnerabilidad para los estudiantes. Los trayectos, que incluían tramos a pie por calles poco iluminadas, paradas de autobús aisladas y estaciones de metro con escasa vigilancia, representaban riesgos cotidianos que la comunidad estudiantil había aprendido a sortear como parte de su rutina académica.
Sin embargo, estos riesgos no siempre eran reconocidos o atendidos de manera adecuada por las autoridades universitarias. La investigación del caso de Mariela Vanessa se vio obstaculizada por diversos factores que evidenciaban las deficiencias estructurales del sistema de búsqueda de personas desaparecidas en México. La demora en el inicio de las investigaciones, la falta de coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales y la ausencia de protocolos específicos para casos que involucraban a miembros de la comunidad universitaria, contribuyeron a que se perdieran pistas valiosas durante las primeras semanas posteriores a la desaparición. El Cerro de la Estrella, donde se había registrado la última ubicación del teléfono de Mariela, se convirtió en un símbolo de las interrogantes que rodeaban el caso. Esta elevación natural, considerada sagrada desde la época prehispánica, albergaba vestigios arqueológicos y áreas de difícil acceso que complicaban las labores de búsqueda. La vegetación densa, las cuevas naturales y los desniveles del terreno representaban desafíos logísticos para los equipos de rescate, mientras que la falta de recursos tecnológicos especializados limitaba la efectividad de los operativos. Los años transcurrieron sin que se produjeran avances significativos en el esclarecimiento del caso, pero la lucha de Herminia Valverde no cedió ante la adversidad. Su participación en encuentros nacionales de familiares de personas desaparecidas la conectó con otras madres que enfrentaban situaciones similares, creando redes de apoyo mutuo y estrategias conjuntas para visibilizar sus demandas ante la sociedad y las autoridades. La presión social ejercida por los movimientos de familiares buscadores y por organizaciones de derechos humanos eventualmente generó cambios en las políticas institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. La creación del protocolo de actuación en caso de persona no localizada representó un reconocimiento implícito de las deficiencias que habían caracterizado el manejo del caso de Mariela Vanessa, aunque para la familia este protocolo llegaba demasiado tarde para modificar el curso de su propia experiencia. El 11 de octubre de 2023, 5 años después de la desaparición de Mariela Vanessa, la Universidad Nacional Autónoma de México tomó una decisión sin precedentes al ofrecer una disculpa pública a la familia Díaz Valverde. El rector de la institución reconoció las omisiones y errores que se habían cometido durante el manejo del caso, admitiendo que la universidad no había brindado el apoyo necesario a la familia ni había activado los mecanismos apropiados para colaborar en la búsqueda de la estudiante. La ceremonia de disculpa pública se realizó en el auditorio de la Rectoría, con la presencia de Herminia Valverde, familiares de Mariela, representantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades universitarias. El rector expresó que la institución había aprendido de los errores cometidos y que estaba comprometida con evitar que situaciones similares se repitieran en el futuro. Sin embargo, para Herminia, las palabras de disculpa no podían llenar el vacío dejado por la ausencia de su hija, ni reparar completamente el dolor causado por años de negligencia institucional. Media hora después de las palabras del rector, las familias buscadoras encabezaron una marcha alrededor del circuito universitario. Al frente caminaba Gabriela Díaz Valverde, hermana de Mariela, sosteniendo en la mano derecha una grulla de papel origami, símbolo de paz y esperanza, mientras que en la izquierda llevaba un portarretrato con el rostro de su hermana desaparecida. Una fotografía de Mariela a escala real acompañaba la procesión por el circuito Mario de la Cueva en Ciudad Universitaria, recordando a toda la comunidad universitaria que su búsqueda continuaba. El contingente incluía también a otras familias afectadas por casos similares,
como la madre de Luis Roberto Malagón de Gaona, estudiante presuntamente ahogado el 18 de agosto de 2018 en los linderos de Ciudad Universitaria, y familiares de Carlos Sinué, tesista asesinado en 2011. La presencia de estas familias evidenciaba que el caso de Mariela Vanessa no era un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de violencia que había afectado sistemáticamente a la comunidad universitaria durante más de una década. La marcha recorrió los espacios donde Mariela había caminado cotidianamente durante sus meses como estudiante universitaria. Los jardines de Ciudad Universitaria, los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras y las inmediaciones de la Biblioteca Central se llenaron de voces que clamaban por justicia y por la implementación de medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria. Las consignas resonaban entre los edificios diseñados por arquitectos como Mario Pani y Enrique del Moral, contrastando la solemnidad académica del campus con la urgencia de las demandas sociales. La disculpa pública de la Universidad Nacional Autónoma de México representó un precedente importante en el reconocimiento institucional de responsabilidades en casos de desaparición de estudiantes. Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de familiares buscadores, este gesto debía acompañarse de acciones concretas que garantizaran la no repetición de las omisiones que habían caracterizado el manejo del caso de Mariela Vanessa. El protocolo de actuación en caso de persona no localizada establecía nuevas directrices para que las instancias universitarias colaboraran coordinadamente en los procesos de búsqueda e investigación realizados por las entidades de procuración e impartición de justicia. El protocolo pretendía hacer valer el derecho de las personas a ser buscadas de manera inmediata y el derecho de las mujeres para que las investigaciones de sus casos se realizaran con perspectiva de género, reconociendo las particularidades que caracterizan la violencia ejercida contra este sector de la población. La implementación del protocolo incluía la designación de funcionarios específicos responsables de activar los mecanismos de búsqueda, el establecimiento de canales de comunicación directa con las autoridades competentes y la creación de rutas de atención y acompañamiento para las familias afectadas. Estas medidas buscaban evitar la revictimización que habían experimentado los familiares de Mariela Vanessa durante los primeros meses posteriores a su desaparición, cuando se encontraron navegando solos por un sistema burocrático complejo y poco sensible a su situación. Los registros del colectivo Nos Hacen Falta documentaban que entre 2002 y 2020 se habían contabilizado 96 personas desaparecidas o no localizadas que formaban parte de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta cifra incluía 12 desapariciones, una desaparición forzada, 44 homicidios, 25 feminicidios, 4 ejecuciones extrajudiciales y 3 muertes accidentales, evidenciando la magnitud del problema que enfrentaba una de las instituciones educativas más importantes de América Latina. La complejidad del fenómeno se reflejaba en la diversidad de circunstancias en las que ocurrían estos casos de violencia. Mientras que algunos sucedían dentro de las instalaciones universitarias o en sus inmediaciones, otros afectaban a miembros de la comunidad universitaria mientras se dirigían a las facultades, institutos o centros de investigación, o cuando regresaban a sus hogares. También se registraban casos de estudiantes que habían sido víctimas de violencia durante prácticas profesionales, estudios de campo fuera de la ciudad o incluso en sus propios domicilios.
La ubicación geográfica de Ciudad Universitaria, en la zona sur de la Ciudad de México, implicaba que miles de estudiantes debían recorrer diariamente largas distancias utilizando diversos medios de transporte público. Las rutas que conectaban el campus con alcaldías como Iztapalapa, donde residía Mariela Vanessa, incluían tramos que atravesaban zonas con altos índices de criminalidad y limitada presencia policial, especialmente durante las horas nocturnas, cuando muchos estudiantes regresaban a sus hogares después de jornadas académicas extendidas. El caso de Mariela Vanessa Díaz Valverde se inscribía también dentro del contexto nacional de desapariciones que había alcanzado cifras alarmantes durante la segunda década del siglo XXI en México. Las estadísticas oficiales documentaban más de 100,000 personas desaparecidas en todo el territorio nacional, convirtiendo a México en uno de los países con mayor número de desapariciones en el mundo. Esta crisis humanitaria afectaba de manera particular a los jóvenes, quienes representaban un porcentaje significativo de las víctimas registradas en las bases de datos gubernamentales. La investigación del caso había revelado también las limitaciones del sistema de procuración de justicia para atender de manera efectiva los casos de desaparición. La falta de recursos materiales y humanos especializados, la ausencia de coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la persistencia de prejuicios que llevaban a minimizar la gravedad de ciertos casos contribuían a que muchas investigaciones se estancaran sin lograr resultados concluyentes. El impacto del caso trascendía el ámbito estrictamente judicial para convertirse en un catalizador de transformaciones en las políticas universitarias relacionadas con la seguridad y el bienestar de la comunidad estudiantil. La presión ejercida por organizaciones estudiantiles, colectivos feministas y grupos de familiares buscadores había logrado visibilizar problemáticas que anteriormente permanecían en el silencio o eran tratadas de manera superficial por las autoridades institucionales. Las redes sociales y las plataformas digitales se habían convertido en espacios fundamentales para mantener viva la memoria de Mariela Vanessa y para articular las demandas de justicia de su familia. Los hashtags relacionados con su caso circulaban periódicamente en fechas conmemorativas, mientras que las fotografías de la joven estudiante se compartían acompañadas de mensajes que exigían el esclarecimiento de su desaparición y la implementación de medidas preventivas para proteger a otros miembros de la comunidad universitaria. La lucha de Herminia Valverde había inspirado a otras madres buscadoras que enfrentaban situaciones similares en diferentes estados de la República Mexicana. Su participación en caravanas nacionales de búsqueda, en foros internacionales sobre derechos humanos y en actividades de sensibilización social había contribuido a amplificar las voces de miles de familias que demandaban la localización de sus seres queridos desaparecidos. Los espacios físicos de Ciudad Universitaria conservaban la memoria de Mariela a través de diversas intervenciones realizadas por la comunidad estudiantil. Murales, placas conmemorativas y jardines de la memoria se habían establecido en diferentes puntos del campus para recordar no solamente su caso, sino también el de otros miembros de la comunidad universitaria que habían sido víctimas de violencia. Estos espacios funcionaban como recordatorios permanentes de la necesidad de mantener activos los mecanismos de prevención y protección. La Facultad de Filosofía y Letras había implementado programas de acompañamiento psicológico y asesoría legal para estudiantes que enfrentaran situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Estos servicios buscaban brindar herramientas prácticas para la prevención de la violencia y el manejo de crisis, al tiempo que ofrecían espacios de contención emocional
para quienes hubieran sido afectados directa o indirectamente por casos de violencia dentro de la comunidad universitaria. La coordinación interinstitucional entre la Universidad Nacional Autónoma de México y las autoridades de procuración de justicia se había fortalecido a través del establecimiento de convenios específicos que facilitaban el intercambio de información y la activación rápida de protocolos de búsqueda. Estos acuerdos pretendían evitar los retrasos y las omisiones que habían caracterizado el manejo inicial del caso de Mariela Vanessa, estableciendo responsabilidades claras y tiempos específicos para cada etapa del proceso de búsqueda e investigación. El seguimiento del caso por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos había contribuido a mantener la presión sobre las autoridades mexicanas para que cumplieran con sus obligaciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Los informes elaborados por estos organismos documentaban tanto los avances logrados como las deficiencias persistentes en el Sistema Nacional de Búsqueda, utilizando casos emblemáticos como el de Mariela Vanessa para ilustrar las problemáticas estructurales que requerían atención prioritaria. La capacitación del personal universitario en temas relacionados con prevención de la violencia, detección de situaciones de riesgo y primeros auxilios psicológicos se había convertido en una prioridad institucional. Estas iniciativas buscaban crear una red de apoyo más amplia y efectiva para los miembros de la comunidad universitaria, especialmente para aquellos que se encontraran en situaciones de particular vulnerabilidad debido a factores como género, edad, condición socioeconómica o lugar de residencia. Los mecanismos de denuncia anónima y los canales de comunicación directa con autoridades especializadas se habían diversificado para facilitar el reporte de situaciones sospechosas o de riesgo dentro del campus universitario. Aplicaciones móviles, líneas telefónicas especializadas y buzones físicos distribuidos estratégicamente permitían que cualquier miembro de la comunidad universitaria pudiera alertar sobre circunstancias que pudieran representar peligro para la integridad de estudiantes, académicos o trabajadores. La memoria de Mariela Vanessa Díaz Valverde permanece viva en los corazones de quienes la conocieron y en la conciencia de una comunidad universitaria que aprendió dolorosamente sobre la importancia de cuidar y proteger a todos sus miembros. Su caso se convirtió en un catalizador de transformaciones institucionales que, aunque llegaron demasiado tarde para ella, podrían contribuir a evitar que otras familias experimentaran el dolor y la incertidumbre que han marcado la vida de Herminia Valverde durante más de 6 años. La búsqueda de Mariela continúa, sostenida por la esperanza inquebrantable de su familia y por el compromiso de una sociedad que se niega a normalizar la desaparición de sus jóvenes. Cada día que pasa sin noticias sobre su paradero es un recordatorio de que la justicia sigue siendo una deuda pendiente, pero también una renovación del compromiso de no permitir que su memoria se desvanezca en el olvido. Los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras siguen resonando con el eco de sus pasos, mientras que la Biblioteca Central conserva entre sus muros el recuerdo de una joven estudiante que amaba la literatura y que soñaba con un futuro que le fue arrebatado en circunstancias que aún permanecen en el misterio. Su ausencia física se ha transformado en una presencia simbólica que inspira la lucha por la justicia y por la construcción de espacios más seguros para las nuevas generaciones de universitarios.